¿Cómo calcular el valor intrínseco, el precio de equilibrio, el valor razonable de una inversión? Veámoslo. En esta serie de vídeos apadrinada por Freedom24 vamos desgranando el principal contenido de los libros contenidos en la serie de finanzas personales de Wiley, The Little Book That, y después de haber cubierto el contenido del primero de los libros de esta serie, The Little Book That Saves Your Assets, de David Darst, dedicado a reflexionar sobre el Asset Allocation, vamos ahora a continuar con un segundo libro de esta serie, The Little Book of Valuation, de Aswath Damodaran. Al fin y al cabo, el Asset Allocation consiste en seleccionar aquellas categorías de activos que puedan componer un patrimonio personal propio que esté ajustado, que esté coordinado con nuestras preferencias, con nuestros objetivos o con nuestras necesidades vitales. Y una vez ya hemos determinado cuáles son las categorías de activos que deberían integrar nuestro patrimonio, el siguiente paso necesariamente es comenzar a seleccionar cada uno de los activos concretos en los que invertir. Pero el principio básico de cualquier inversión es no pagar por un activo más de lo que ese activo vale, porque si pagamos más de lo que vale estaremos perdiendo dinero, estaremos haciendo una mala inversión. Ahora bien, para conocer si estamos pagando por un activo más o menos de lo que realmente vale, tenemos que desarrollar alguna metodología para poder estimar cuánto vale realmente ese activo, cuál es el valor de ese activo al margen del precio que estamos pagando o que se nos pide pagar por él. Y al respecto existen dos grandes formas de valorar cualquier activo, no solo las acciones de una empresa, sino cualquier otro activo en el que nos podamos plantear invertir. La primera forma es tratar de dilucidar su valor intrínseco, es decir, cuál debería ser su precio de equilibrio basándonos en sus variables fundamentales. Y la segunda forma de valorar un activo es mediante una valoración relativa. Es decir, aproximar cuál puede ser el precio de equilibrio de ese activo en función de cuál es el precio de otros activos que guardan ciertas semejanzas con él. Y este libro, The Little Book of Valuation, justamente trata sobre esto. En este primer vídeo dedicado a este nuevo libro, vamos a reflexionar sobre cómo podemos determinar el valor intrínseco de un activo. Antes de ello, dejadme que os recuerde que la plataforma que apadrina esta serie de vídeos sobre finanzas personales e inversión, Freedom24, es a su vez un broker a través del cual podéis adquirir una amplia variedad de activos a un valor que esperemos se ubique por debajo de su precio de equilibrio. Por tanto, si queréis invertir en renta variable o en renta fija, podéis hacerlo a través del broker de Freedom24. Pero a su vez, si ningún activo dentro de la categoría de renta fija o de renta variable os persuade en estos momentos, recordad que Freedom24 también ofrece dos productos financieros en los que poder aparcar vuestros capitales. Por un lado está la cuenta D mediante swap de valores, que ofrece un retorno del 2,53% anual en euros y del 4,32% anual en dólares. La disponibilidad de vuestro capital dentro de la cuenta D es inmediata, es decir, podéis reclamar el reembolso de ese capital en cualquier momento sin ningún tipo de penalización. Y a su vez, y por otro lado, Freedom24 también comercializa su colocación de fondos a largo plazo mediante swap de valores, que ofrece un retorno de hasta el 4,18% en euros y de hasta el 7,3% en dólares. En este caso, si hay que inmovilizar el capital a un plazo de 3, 6 o 12 meses. Tanto la cuenta D como las colocaciones de fondos están cubiertas por un importe de hasta 20.000 euros por el Fondo de Compensación al Inversor de Chipre. Si quieres obtener más información sobre Freedom24, sobre su broker y sobre sus productos financieros, cuenta D y colocación de fondos, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. En primer lugar, el valor fundamental, el valor intrínseco, el precio de equilibrio intertemporal de cualquier activo es igual al valor presente
de los flujos de caja futuros de ese activo. Es decir, cuánto vale hoy todo el dinero que ese activo generará a lo largo de su vida y que es imputable al propietario de ese activo. Por consiguiente, para calcular el valor intrínseco de cualquier activo, necesitaremos determinar dos variables distintas. Por un lado, el conjunto de flujos de caja futuros esperados de ese activo. Y por otro lado, el tipo de descuento al que debemos actualizar a presente esos flujos de caja futuros esperados. Empecemos por el tipo de descuento, es decir, por el valor que deberemos utilizar para descontar, para traer a presente los flujos de caja futuros esperados de ese activo. El tipo de descuento no es más que el coste de financiar ese activo, lo que muchas veces también se conoce como coste de capital. Y el coste de financiar un activo no es más, a su vez, que la media ponderada del coste de financiarlo mediante equity, mediante la emisión de capitales propios, y el coste de financiarlo mediante deuda, mediante fondos ajenos. Por tanto, para determinar el coste de financiar un determinado activo, tendremos que determinar primero cuál es el coste de financiarlo mediante fondos propios, mediante patrimonio neto, y cuál es el coste de financiarlo mediante deuda. Y una vez hayamos determinado cada uno de estos costes por separado, simplemente tendremos que efectuar la media ponderada de ellos en función de si ese activo se está financiando en un 90% mediante equity y en un 10% mediante deuda, o en un 60% mediante deuda y un 40% mediante equity. El coste del equity de los fondos propios será igual, según Damo Daran, a la tasa libre de riesgo de la economía, que nos la puede proporcionar el tipo de interés de la deuda pública a 10, a 15 o a 20 años, y que mide esencialmente el precio del tiempo, así como las expectativas de inflación dentro de esa economía. El coste de financiar un determinado activo mediante patrimonio neto, mediante equity, es igual a la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo del equity sobre la deuda, porque claro, si estamos midiendo la tasa libre de riesgo como tasa de una deuda, habrá que añadirle la prima de riesgo propia del equity sobre la deuda, y es que invertir en equity es más arriesgado que invertir en deuda, porque la deuda tiene prioridad de cobro sobre el equity. Y por último, también habrá que tener en cuenta la beta de ese activo, es decir, la volatilidad relativa de ese activo respecto a la volatilidad del conjunto de activos del mercado. Cuanto más volátil sea un activo en relación con la volatilidad del conjunto del mercado, más arriesgado es ese activo y por tanto mayor será el coste de financiarlo mediante equity. Y por otro lado, el coste de financiar un determinado activo mediante deuda es igual a, primero, la tasa libre de riesgo dentro de la economía, más la prima de riesgo de la deuda que habría que emitir para financiar ese activo, y todo ello corregido, además, por el ahorro fiscal que puede conseguir ese activo por financiarse mediante deuda. Y es que no olvidemos que los gastos en intereses son fiscalmente deducibles en el impuesto sobre sociedades. Y por tanto, cuanta mayor porción del activo financiamos mediante deuda, menos impuestos sobre los beneficios antes de impuestos y antes de intereses terminamos abonando. Sea como fuere, una vez disponemos del dato del coste de sus fondos propios y del coste de sus fondos ajenos, hacemos una media ponderada en función de la estructura de financiación de ese activo y tendremos su coste de financiación, su coste de capital, es decir, el tipo de descuento al que hay que actualizar los flujos de caja futuros esperados de ese activo para llegar a su precio de equilibrio. Bien, ya hemos determinado el tipo de descuento a aplicar para llegar al precio de equilibrio del activo. Ahora nos queda estimar los flujos de caja futuros esperados de ese activo. Y para ello, Damo Daran plantea lo siguiente: comenzar con los flujos de caja actuales. ¿Y cuáles son? ¿Cómo calculamos los flujos de caja presentes, actuales, de un activo?
Pues en primer lugar comenzamos con sus beneficios operativos después de impuestos, es decir, lo que en ocasiones se denomina NOPAT, Net Operating Profit After Tax. Partiendo del beneficio operativo después de impuestos, y por tanto antes de incluir depreciaciones sobre el capital, tendremos que corregir ese beneficio operativo después de impuestos por la tasa de reinversión periódica que ha de acometer ese activo, ya sea un inmueble o una empresa, para mantenerse en funcionamiento e incluso para lograr un cierto crecimiento esperado en esos flujos de caja, porque la porción del flujo de caja que se reinvierte continuamente en la empresa para mantenerse en funcionamiento o para crecer es una porción del flujo de caja que obviamente no está disponible para el inversor. Acto seguido, y partiendo de los flujos de caja que genera hoy ese activo, deberemos hacer una proyección de los flujos de caja futuros para los próximos años de ese activo, porque los flujos de caja no son estáticos. En un escenario ideal crecerán, y en un escenario menos ideal, pero en todo caso puede ser el realista, decrecerán, y en consecuencia hemos de dilucidar cuál será la trayectoria que van a seguir esos flujos de caja del activo. Y a la hora de predecir el futuro, obviamente no existe ninguna bola de cristal, pero es posible utilizar ciertas herramientas heurísticas que acaso reduzcan nuestro error. ¿Cuáles son esas herramientas heurísticas? Pues en primer lugar, fijarnos en cuánto han crecido los flujos de caja en el pasado. Si tomamos el crecimiento pasado como un proxy de cuánto pueden crecer en el futuro esos flujos de caja, pues podremos proyectar los flujos de caja futuros de ese activo durante los próximos años. Alternativamente, podemos recurrir al juicio de expertos que estén analizando esa compañía y que conjeturen informadamente ciertas tasas de crecimiento futuro de sus flujos de caja. Y por último, quizá la manera menos falible de las tres, sería tratar de calcular cuál es el retorno que está logrando ese activo sobre el capital que reinvierte, porque el crecimiento futuro de los flujos de caja va a depender primero de cuánto capital reinvierta en hacer crecer esos flujos de caja ese activo, y segundo, de cuál sea el retorno que sea capaz de extraer a esos flujos de caja que están siendo reinvertidos. Pero en tercer lugar, y por último, no tiene demasiado sentido hacer proyecciones de flujos de caja futuros a muy largo plazo. Con cierto margen de error tolerable, quizá podamos hacer más o menos buenas proyecciones a 3, 4, 5 o 6 años, pero mucho más allá el futuro se vuelve cada vez más incierto y en consecuencia nuestras estimaciones más erróneas, porque la vida de un activo puede ser en principio indefinida en el tiempo, es decir, un determinado activo, por ejemplo un inmueble o una empresa, no tiene por qué tener un periodo futuro de caducidad. Si se va reinvirtiendo lo suficiente como para que ese activo se conserve y se expanda, la vida de ese activo puede ser, repito, teóricamente infinita. Pero claro, si no podemos proyectar los flujos de caja a muy largo plazo y sin embargo ese activo puede que sí esté generando esos flujos de caja en el muy largo plazo, nuestras valoraciones quedarían cojas. Por eso, en estos casos, en finanzas, se suele utilizar el atajo o de nuevo la herramienta heurística del valor terminal. El valor terminal de un activo no es más que el precio de equilibrio de ese activo en un determinado momento futuro del tiempo y nos sirve de alguna manera como variable de cierre de la valoración del mismo. En principio, el valor terminal de un activo, por ejemplo, cuál es el precio de equilibrio de ese activo dentro de 10 años, lo podemos estimar por dos vías. Una, presuponiendo que vamos a tener que liquidar ese activo en el mercado, en cuyo caso el valor terminal no será más que el precio al que esperamos poder vender ese activo dentro de 10 años, y otra forma de estimar el valor terminal es como
empresa en funcionamiento o como activo en funcionamiento, es decir, un activo que sigue generando flujos de caja de manera más o menos indefinida a partir de ese momento del tiempo. Vamos a optar por esta última vía, es decir, por considerar que el activo sigue en funcionamiento y por tanto sigue arrojando flujos de caja. La fórmula para calcular el valor terminal de un activo es flujo de caja futuro dividido entre tipo de descuento menos tasa de crecimiento perpetua de los flujos de caja futuros. ¿Qué significa exactamente esto? Pues recordad que acabamos de hacer una proyección a futuro, 5, 6, 7 años, de los flujos de caja de un determinado activo. Pues bien, cogemos el último de esos flujos de caja cuya proyección a futuro hemos efectuado y lo dividimos por un valor que resulta de restar al tipo de descuento, que ya hemos calculado también, el coste de financiación de ese activo, de restar al tipo de descuento la tasa a la que creemos que los flujos de caja de ese activo van a seguir creciendo de manera continuada a lo largo del tiempo. Y en este último caso, y como regla general, vamos a tomar la tasa de crecimiento del conjunto de la economía como el ritmo al que, de manera sostenible, los flujos de caja de ese activo pueden seguir creciendo a lo largo del tiempo. Porque sí, puede haber algunos años, incluso varios lustros, en los que los flujos de caja de un activo crezcan a un ritmo mayor que el conjunto de la economía, pero a muy largo plazo es imposible que lo hagan, porque si esa tendencia continuara indefinidamente, es decir, si los flujos de caja de un activo crecieran siempre más de lo que crece el conjunto de la economía, al final toda la economía terminaría siendo absorbida, copada o representada por los flujos de caja de ese activo. Por tanto, una vez tengamos la proyección de los flujos de caja futuros durante un horizonte temporal razonable, 5, 6 o 7 años, más el valor terminal de ese activo en el año séptimo o en el año octavo, ya dispondremos de todas las herramientas para calcular el precio de equilibrio, el valor presente de ese activo. Lo que tendremos que hacer es descontar a presente cada uno de los flujos de caja futuros esperados y descontar también a presente el valor terminal del activo. Y con ello obtendremos una estimación del valor intrínseco de aquel activo que estamos intentando evaluar. Por supuesto, esta estimación del valor intrínseco de un activo estará sujeta a error, porque hemos tenido que efectuar diversas conjeturas a lo largo de este proceso de evaluación. Y a poco que modifiquemos alguna de estas conjeturas, nuestro cálculo de valor intrínseco puede cambiar bastante, y justamente por eso los inversores en valor suelen exigir un margen de seguridad sobre su estimación del valor intrínseco para lanzarse a invertir en un determinado activo, pero sobre todo ello hablaremos más adelante en futuros vídeos. De momento, lo relevante es que esta es la manera de determinar el precio de equilibrio de un activo. Y ya sabiendo cómo determinar el precio de equilibrio de un activo a través del cálculo de su valor intrínseco, ya podemos empezar a orientarnos en la selección de aquellos activos que están cotizando a un precio relativamente más atractivo con respecto a su valor intrínseco. Y en el siguiente vídeo dentro de esta serie expondremos el método para calcular el valor relativo de ese activo, de tal manera que si nuestra estimación alcanzada vía el cálculo del valor intrínseco y alcanzada, por otro lado, vía estimación del valor relativo son más o menos coincidentes, tendremos una estimación algo más robusta, dado que a través de dos metodologías distintas habremos llegado a más o menos un mismo resultado. Continuaremos, por tanto, en el siguiente capítulo dentro de esta serie apadrinada por Freedom 24.